Bien, ¿cómo están, estimados y estimadas? En esta ocasión vamos a ver un ejercicio de lo que es la estructura atómica, ¿no? En función de sus subpartículas o las partículas subatómicas, como es el protón, el electrón y el neutrón. Acá vemos, por ejemplo, lo que nos están pidiendo en este ejercicio de un examen del PCA de 2021. Los iones de un recinto pueden sumarse, ¿no? Esta suma es de 79 electrones, que corresponden a los siguientes iones. Nos dan X, Y y W. ¿Cuál será la suma de los electrones si estos iones, cuando cambian a X más 1, Y menos 2 y W menos 3? Si nos damos de cuenta, estamos hablando de los mismos elementos, ¿no es cierto? Solo que en este caso, por ejemplo, X se comporta como un anión y en este otro caso, X estamos hablando y se comporta como un catión. Son los mismos. Entonces, en una primera instancia, lo que voy a hacer simplemente es anotar a cada uno de los elementos, ¿no es cierto? Los iones, como nos menciona el ejercicio. Entonces voy a decir, acá tengo el X, el ion X menos 4, el ion Y más 2, el ion W más 3. Aquí voy a corregir, por favor, más 2. En la que nos dice que la suma de sus electrones, ¿no es cierto? Esta suma, ¿no es verdad? Los iones pueden sumarse, ¿no? Entonces, la suma dice que tiene que ser igual a 79 electrones. Entonces, yo puedo decir que el número de electrones de ion X más el número de electrones del ion Y más el número de electrones del ion W debe ser igual a 79. Ahora también debemos recordar de que nosotros sabemos cuando un ion, un elemento, tiene una carga, la carga es igual al número de protones menos el número de electrones. ¿Ok? Pero a sabiendas también de que, por definición, el número de protones es igual al número atómico. ¿Sí? Y yo puedo tener, en este caso, tres números atómicos. Del ion X, del ion Y y del ion W. Entonces voy a reemplazar estos iones, ¿no es cierto?, de cada uno de sus números atómicos en lo que es el número de protones. Y voy a determinar el número de electrones de cada uno en función del número atómico. ¿Estamos de acuerdo? Y obviamente ya voy a poder tomar las cargas de cada uno de los iones. Entonces digo lo siguiente. Despejando el número de electrones de esta ecuación, voy a tener lo siguiente. Número de electrones va a ser igual al número de protones, que dijimos que también puede ser igual al número atómico, menos la carga. Entonces, si yo hago para cada uno de estos iones, tanto X, Y y W, voy a tener lo siguiente. El número de electrones del ion X será igual al número atómico del ion X menos la carga, que en este caso, ¿sí?, va a pasar, ¿no es cierto?, con menos 4. Menos 4. Listo, entonces esto queda, el número atómico será más 4. ¿Ok? Lo mismo realizo para el ion Y. Ahí está, número atómico de Y, menos, acá voy a tener, pero en este caso es más 2, por tanto, el número atómico del ion Y menos 2. Finalmente, el número de electrones del ion W será igual al número atómico del ion W menos, en este caso, más 3 de su carga será igual, por tanto, al número atómico de W menos 3. ¿Ok? Entonces, todos estos o estas expresiones matemáticas en lo que es el número de electrones voy a reemplazar en mi ecuación número 1 para que todo esté en función del número atómico, que de esa forma voy a facilitar mi cálculo.
Entonces decimos, reemplazando, el número de electrones de la ion X había sido igual a lo que se conoce el número atómico del ion X más 4 más el número atómico del ion Y menos 2 más el número atómico de W menos 3. Todo debe ser igual, nos indica, a 79. Por tanto, haciendo las operaciones matemáticas voy a tener lo siguiente, más todo esto será igual, haciendo la operación matemática, a 80. Si ustedes hacen el análisis matemático, ¿no? Tengo 79, este valor numérico pasa a sumar, sería 82 menos 2, de alguna forma voy a tener 80, ¿no es cierto? El 4 pasa a restar, ¿sí? Y todo esto. ¿Estamos de acuerdo? Miren, solamente pasa un valor numérico 1 con signo negativo, por tanto será 79 más 1, entonces se vuelve 80. ¿Estamos de acuerdo? Esto es de esta primera condición, ¿sí? Tengo acá de alguna forma lo que se conoce como una primera expresión de esta primera condición del ejercicio como tal. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, voy a enfocarme en la segunda parte, en la que nos dice que cada uno de estos iones ha cambiado, ¿no es cierto? Ha cambiado de carga fundamentalmente. Entonces digo, el ion X voy a tener acá con una carga, en este caso, de más 1, luego el ion Y con una carga menos 2, el ion W con una carga de menos 3. Ahora bien, ¿cuál será, dice, la suma de los electrones en este caso? Entonces, nos están pidiendo básicamente lo mismo que el anterior, pero con estas cargas diferentes, ¿no es cierto? Nos dice cuál será el número de electrones o la sumatoria del ion X más el número de electrones del ion Y más el número de electrones del ion W se desconoce, y eso es lo que se nos está pidiendo en esta condición, ¿ok? Lo voy a, de alguna forma, utilizar estos mismos conceptos, ¿no es cierto?, que he estado haciendo para poder determinar cada uno de ellos. Ya hemos visto de que la carga es igual al número atómico del elemento del ion menos el número de electrones, ¿no es verdad? Entonces voy a hacer lo mismo para cada uno de estos iones. Entonces digo, despejando, el número de electrones del ion X será igual al número atómico del ion X menos 1. Luego tendría el número de electrones del ion Y va a ser igual al número atómico del ion Y, pero en este caso más 2. Y finalmente el número de electrones del ion W, que sería igual al número atómico del ion W más 3. Finalmente, haciendo la sumatoria, lo que me va a quedar va a ser lo siguiente. Miren, voy a tener la sumatoria menos 1 más el número de electrones, en este caso que sería el número atómico de Y, más 2, más el número atómico de W, más 3. ¿Estamos de acuerdo? Y nos están pidiendo la sumatoria de estos electrones. Entonces, si yo hago las operaciones necesarias, voy a tener lo siguiente. Voy a separar el número atómico de X más el número atómico de Y más el número atómico de W, que será simplemente, si hago la sumatoria de estos valores, acá tengo más 2, más 3, más 5, menos 1, quedaría más 4. ¿Ok? Más 4. Todo igual a la sumatoria de estos electrones que nos está pidiendo. Pero nosotros sabemos por la condición anterior, miren esta expresión, ¿sí? De alguna forma esa expresión ya lo tengo, acá está, ¿sí? Acá está, ¿estamos de acuerdo?
de alguna forma ya lo tengo, ¿no es verdad? ¿Sí? Ahí está. Entonces voy a reemplazar ese valor. ¿Ok? Entonces digo, todo esto equivale a 80 más 4, todo igual a la sumatoria de los electrones. Por tanto, bajo estas condiciones, la sumatoria de los electrones había sido igual a 84. ¿Ok? Entonces, el resultado de esta pregunta era este. ¿Estamos de acuerdo? Si nos damos de cuenta cuando tenemos este tipo de ejercicios, debemos recordar cuando tenemos cargas, fundamentalmente estos conceptos, ¿no? De lo que es la carga y obviamente la definición de lo que es también el número atómico y el número de protones, porque eso es fundamental acá, eso fue lo que utilicé, si se dan de cuenta, ¿no? Esta relación que me permitió de alguna forma relacionar todos los otros aspectos en cuanto al número de electrones. ¿Ok? Bueno, nos vemos más adelante.